Hola, soy Alison y junto con mis compañeros Fernanda, Ricardo, Sebastián y Nicolás Muñoz vamos a presentarles este proyecto para la asignatura de Funciones y Números Complejos para la carrera de Ingeniería Eléctrica. Nuestro proyecto se llama Mejora de Eficiencia Energética para Pequeñas y Medianas Empresas, con el tema de mejorar su eficiencia energética en base a su trabajo útil. ¿Por qué pymes? Bueno, las pymes, al contrario de las grandes empresas y no contar con sus recursos, estas gastan incluso más energía y la derrochan en proporción a la cantidad de trabajo útil. Igualmente, están regidas bajo las mismas leyes, las cuales estipulan que para este tipo de instalaciones se necesitan requisitos de consumo, los cuales, si estos son superados o no cumplen la norma, pueden llegar a ser saturados y llega a una multa, sancionándolos bajo la ley 20.571 del Ministerio de Energía, Decreto 5. Tenemos como objetivo realizar un diagnóstico integral del factor de potencia en las empresas pymes para identificar desviaciones respecto a los parámetros establecidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que sería la SEC, con el fin de desarrollar propuestas de mejora que ayuden a la mejora de la energía eléctrica y el cumplimiento normativo. Buscamos la reducción de costos sobre la energía reactiva en las pymes, utilizando bancos de condensadores y ayudando en la concientización del uso eficiente de la energía. Soy Fernanda Mancilla. A continuación voy a hablar de la carta GAN. Nuestra carta GAN se divide en 4 fases. En la primera fase, los ítems más importantes o los puntos más importantes es identificar la problemática y establecer los objetivos. O sea, a dónde queremos llegar con este proyecto. ¿Ya? En la segunda fase está la elaboración del proyecto y el análisis de la propuesta, en la implementación, etc. Después continuamos con la tercera fase. En la tercera fase ya se encuentra todo lo que es programación, o sea, el simulador de Arduino, el simulador de Proteus, el cálculo de condensadores, etc. Y para finalizar la carta GAN tenemos la cuarta fase, que es todo lo que es diseño, elaboración de materiales, conclusión, etc. Hola, soy Nicolás. ¿Ustedes saben cuáles son los principales factores que inciden en la variación de factor de potencia en las pymes? Cuando existe una cantidad apreciable de equipos, los requerimientos de potencia reactiva también se hacen significativos, lo cual produce una disminución exagerada del factor de potencia y aumento de corriente. Además, los excesos de corriente pueden provocar daños en las instalaciones eléctricas por efecto de sobrecargas. ¿Qué impacto económico representan las desviaciones del factor de potencia en las pymes? Las desviaciones en el factor de potencia pueden tener efecto económico significativo en las pymes. Un factor de potencia bajo indica un uso ineficiente de la energía eléctrica, lo cual puede resultar penalizaciones económicas por parte de las compañías suministradoras de electricidad. Además, un factor de potencia deficiente incrementa pérdidas en el sistema eléctrico y reduce la capacidad efectiva de los equipos, lo que puede llevar a un aumento en los costos operativos y una disminución en la eficiencia eléctrica de la empresa. ¿Qué soluciones técnicas son más eficientes y económicamente viables para poder combatir el factor de potencia? El banco de condensadores corrige el factor de potencia eléctrico en una empresa, o en este caso en una pyme, reduciendo la energía reactiva. El banco de pruebas que nosotros estamos diseñando se basa en un análisis técnico y económico para las pymes. Está seleccionado por un tipo adecuado según las características de las instalaciones que tienen las pymes. ¿Cómo influye las características y especificaciones de cada empresa en el comportamiento del factor de potencia? El uso eficiente de la energía es un tema que se ha venido analizando desde los empleos de la electricidad para generar un trabajo en las industrias. El aprovechamiento de la energía eléctrica para el funcionamiento de las cargas inductivas provoca un desfase entre el voltaje y la corriente, lo que genera un rendimiento menor a lo esperado.
mi nombre es Ricardo Araneda y yo voy a ser el encargado de dar las fórmulas matemáticas de nuestro proyecto. Que nuestro proyecto consiste en darle asesoría a las mini empresas de cómo mejorar su factor de potencia a través de bancos de condensadores. Ahora empezamos a la fórmula de nuestro proyecto. Como primero que nada, para sacar el factor de potencia, nosotros necesitaremos el coseno de phi, donde phi es el ángulo entre la tensión y la corriente. O sea, si uno ya tiene el ángulo del circuito, ¿cuánto es? Usted solo coloca en la calculadora coseno de phi y ya le estaría dando el ángulo. Si no, tiene que seguir los pasos que voy a mostrar en un ratito más. Quiero recalcar aquí que hay calculadoras científicas que podemos calcular números imaginarios y rectangulares para poder eso pasarlo a polar y así nosotros tener el ángulo de fase que hay entre la tensión y la corriente. Así nos da el tiro con la calculadora y así nos ahorramos un poquito de tiempo y algunos pasos, que es súper sencillo usar la calculadora. Y como pueden observar aquí, hay fórmula adicional que es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, que para sacar la potencia aparente se usa el teorema de Pitágoras. Con esto se tendría que usar el diagrama facial para que se entienda mucho mejor. Aquí, como logran observar, este circuito, un circuito eléctrico RL monofásico. Este va a ser nuestra simulación de una pequeña empresa que necesite verificar su factor de potencia y en el caso de estar bajo, añadirle banco de condensadores. Como pueden observar, está en paralelo, cumple con todos los estándares de la norma chilena, 220 volts, 50 Hz, 1100 ohms, 3.5 Henry, que es la bobina, y ya con eso nosotros empezaremos a hacer los cálculos. Ahora vamos a calcular la impedancia y corriente total del circuito. Para la ZT se usa esta formulita que hay acá, donde ZR es la resistencia y la XL es la bobina inductiva del circuito, que es 3.5, pero hay que saber la reactancia del circuito, que con esta fórmula 2 por pi por 50, que es la frecuencia, por la bobina, que es 3.5, y todo eso nos estaría dando 1099.56 ohms. Como pueden observar, la XL nos dio 1099.56 ohms y eso lo tengo que dejar como número imaginario debido a que la bobina siempre está desfasada 90 grados sobre la tensión aplicada en el circuito. Así que ahora nosotros metemos los valores ya en la calculadora. Tenemos 1 sobre 1100 más 1 sobre 1099.56 J. Esos son valores imaginarios y rectangular. Nosotros, para obtener el ángulo y la impedancia total, nosotros lo vamos a pasar a polar, que nos estaría dando un resultado de 777.66 con un ángulo de 45 grados. Nos dio hasta el ángulo y todo, como pueden ver. Ya, ahora con la ZT nosotros podemos calcular IT, que es BT sobre ZT, y eso sería básicamente 220 sobre 777.66 y nos tenemos un resultado aproximadamente de 0.28 amperes del circuito. Con el ángulo que nos acaban de dar, nosotros ya podemos sacar el factor de potencia para ver si está en norma o no está en norma según la C. Nosotros le damos en la calculadora el coseno de 45 grados y eso nos estaría dando aproximadamente 0.70. Como el factor de potencia nos esta, nosotros ahora vamos a calcular el condensador necesario para poder subir el factor de potencia según la norma chilena. Ya, esto sería con esta fórmula que vendría siendo potencia reactiva sobre 2 por pi por la frecuencia por voltaje al cuadrado, donde para calcular la potencia reactiva se tiene que hacer esta fórmula también: voltaje total por I total por el seno de 45. Aquí reemplazamos valores y nos estaría dando un aproximado de 43.55 watts. Ahora nosotros aplicamos la primera fórmula, reemplazamos valores y nos estaría dando que es un condensador de 2.86 microfaradios. Como pueden observar, nosotros ya agregamos el condensador al circuito de manera paralela y nosotros ahora, para calcular la resistencia que tiene ese circuito, nosotros vamos a tener que hacer esta fórmula, que es 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por el valor del condensador. Cuando nosotros reemplazamos los valores, nos estaría dando esto. Este 10 a la menos 6 es debido a que este está en signo micro y micro es 10 a la menos 6. Y eso nos estaría dando un resultado de 1112.97 ohms. Ahora nosotros calculamos la misma ZT, solamente que le agregamos el más 1 sobre menos 1112.97 J. Ya debido a que el condensador está menos 90 grados sobre la tensión aplicada del circuito. Eso lo llevamos todo a polar y nos estaría dando que la impedancia total es 1100 y un ángulo de 0.6 grados.
Nosotros ahora colocamos ese ángulo para el factor de potencia, que es el coseno de 0.6 grados, y nos estaría dando que efectivamente los condensadores suben el factor de potencia. Para observar le voy a hacer el triángulo de potencia, por lo tanto el coseno de phi tendría potencia activa sobre la potencia aparente, que es la hipotenusa. Aquí están los valores: 43.99 vatios, 0.46 VAR y 44 VA. Nosotros así está agregando en un plano complejo. Como pueden observar, aquí hay una fotorreferencia: 0.46 bar, que sería el cateto opuesto, 44 VA, que es la aparente, que vendría siendo la hipotenusa, y la potencia activa, que vendría siendo el cateto adyacente. Todo esto visto desde el ángulo de 0.6. Bueno, y por último, para concluir todo esto, ¿por qué la trigonometría está presente en el factor de potencia? Bueno, está presente debido a que las ondas de tensión y de corriente en un circuito de corriente alterna son funciones senoidales que pueden desfasarse dependiendo de los elementos del circuito. Como pudimos ver, nosotros primeramente teníamos una resistencia resistiva de 1100 ohms y una bobina de 3.5H. Henry. Eso nomás teníamos. Y como pueden ver, el ángulo del factor de potencia era 0.70. Nos da el factor de potencia. Nosotros le colocamos un condensador y resultó mejorar el factor de potencia. Y así concluye mi parte, que me interesa de explicar la fórmula y explicar el circuito de manera teórica. Aquí estamos midiendo el factor de potencia de una fuente de alimentación, la cual, en base al código que nosotros creamos, puede determinar el factor de potencia partiendo por la potencia aparente, luego la potencia activa, y para poder conseguir el factor de potencia, para luego eh, corregir el factor de potencia y conseguir el valor del condensador que necesitamos para poder regular el factor de potencia ya establecido en el local, en este caso, o en la pyme, y poder acercarlo lo más posible a los 0,93 que exige la SEC. Y aquí nos indica el factor de potencia necesario, o sea, el condensador necesario para poder eh, eh, regular el factor de potencia. Esto es simplemente una simulación, ya con solamente una carga, que es un motor, ya, en el cual nos indica que el factor de potencia en este momento es el deseado, que es de 0,93. Como es un motor, ya, el factor de potencia varía. Aquí tenemos una fuente trifásica y también lo podemos hacer con una fuente monofásica. Cabe recordar que en el programa nosotros ingresamos las mismas nociones matemáticas que presentó mi compañero en, el, en su presentación, la cual nos permite poder eh, calcular el factor de potencia, y en este caso el programa lo hace automáticamente. Cabe destacar que también nuestros servicios están enfocados principalmente en las pequeñas empresas, pero también puede ser aplicado este sistema y nuestros servicios en empresas grandes, como una fuente de alimentación trifásica, en la cual también estamos desarrollando un sistema en el cual podemos corregir el factor de potencia. Nuestro principal objetivo es poder asesorar a las pequeñas empresas o pymes que tengan problemas con el tema del cobro de la luz, o que tengan en algún momento problemas con alguna multa que les complique el factor de potencia en el establecimiento, el cual nosotros podemos regular para que no tengan ese problema. Pero cabe destacar que este sistema, este proyecto, como en estos momentos está enfocado a las pequeñas empresas, también se puede aplicar a grandes empresas, la cual es muy importante poder mantener el factor de potencia regulado por la SEC, el cual nos exige que sea de 0,93 el factor de potencia. Y hay muchas de las pequeñas empresas las cuales tienen problemas con el tema del cobro de la luz, y nuestros servicios permiten poder evitar esos problemas y, y asesorar de buena manera a todos nuestros clientes.